habíamos hablado de la cobertura, es lo que sí está cubierto, y perdón, les pido un segundito más, ya estoy. Ahí está, bueno. Bueno, la póliza habla de un ámbito de cobertura y dice que es dentro de la República Argentina, ¿no? Pero ese ámbito refiere, el texto, la condición específica es para equipos fijos, ese ámbito refiere a los locales del asegurado, ¿no? Los locales del asegurado deben estar dentro del ámbito de la República Argentina. La cobertura va a estar limitada al equipo que esté dentro del local asegurado. Obviamente no cubre transporte, traslado entre ubicaciones, estamos hablando siempre de equipo fijo. Y en el caso de equipo móvil, para el cual hay que tomar un adicional que deje sin efecto lo anterior, el ámbito que establece la póliza es otra vez República Argentina, pero esta vez no limitado a ningún lugar específico, pero en función de las necesidades de los asegurados, el ámbito se puede extender a países limítrofes, al mundo entero, etc. Pensemos, por ejemplo, en una notebook, un funcionario de una compañía que puede estar en cualquier lado del mundo, ¿no? Pero en principio el texto habla de ámbito República Argentina. Bueno, el tema asegurado es bastante obvio. Cualquiera que tenga un interés asegurable sobre el bien puede ser asegurado. Y en principio va a ser o bien el propietario, que es la mayoría de las veces, o el arrendatario cuando el equipo está alquilado o cedido en alquiler. Caso particular del leasing, a veces existe la figura de la prenda, donde el banco puede ser asegurado o coasegurado en la póliza hasta el límite de su deuda, de su acreencia. Y el otro caso es el caso del leasing. En el caso del leasing, el que entrega el equipo del leasing es de hecho el propietario, pero es una situación particular. Y ahí el asegurado va a ser la empresa que entrega la financiera al banco o la empresa que entrega el bien en leasing, y como coasegurado el usuario. Y eso es bastante común porque las financieras o empresas que entregan el leasing, para esas empresas el seguro es una especie de negocio accesorio, de negocio paralelo, porque bueno, toman el seguro y después entregan el equipo con seguro, cuyo costo a su vez les trasladan con algún beneficio a los usuarios. Los textos, ¿cómo sale el texto de póliza? Sale la condición general para los seguros de incendio, la condición específica para los seguros de equipos electrónicos y las cláusulas adicionales estándar que involucran una serie de cosas que pueden ser coberturas adicionales, medidas de seguridad, restricciones de cobertura, exclusiones adicionales, etc. Las cláusulas endosables estándar, a veces no conviene usar el término adicional porque nos lleva a pensar en coberturas adicionales, y en realidad puede ser cobertura, exclusión, medida de seguridad, restricción, carga del asegurado, etc. Bueno, y el orden de prelación, ya lo vimos, primero prevalecen las cláusulas adicionales sobre cualquier condición y la condición específica sobre la general. Bueno, para terminar el capítulo de cobertura y terminar de entender la cobertura, la tercera etapa, la más importante, porque es la que de hecho figura en el texto, es la de exclusiones. Como la póliza sale con las condiciones generales de incendio, aplican todas las exclusiones que están en la póliza de incendio, las condiciones generales de incendio.
Solamente hay dos, lo comentamos recién, que quedan sin efecto, que es la de riesgo de la naturaleza, a ver si lo encuentro acá. No, ya la saqué porque no está sin efecto. La de riesgo de la naturaleza queda sin efecto y la de daño eléctrico queda sin efecto. Todas las demás permanecen. A veces duplicadas, porque en la condición específica van a volver a aparecer con otra redacción, pero en definitiva todas quedan. Las exclusiones de las pólizas de incendio las doy por conocidas, en todo caso reléanlas, y vamos a pasar directamente a las exclusiones de las condiciones específicas. Y a ver, otra vez les voy a pedir que me disculpen un segundo otra vez. Sí, perdón, ya volví. Bueno, exclusiones de las condiciones específicas. Y vamos a ir mencionándolas y en la medida que resulte necesario hacemos algún comentario respecto de la exclusión. Primero, fallas existentes al inicio de la vigencia. Comentario sobre esta exclusión. Falla puede querer decir algún daño preexistente, en cuyo caso, obviamente, si ya hay un daño al inicio de la cobertura, no va a tener cobertura. No solo no va a tener cobertura el daño, sino que si no fue declarado, tampoco va a tener cobertura cualquier otro daño posterior que se vea agravado por el daño original, ¿no? Pero fallas existentes al inicio de la vigencia también pueden ser defectos preexistentes. Y en el caso de los defectos preexistentes, lo que está excluido es el defecto que el asegurado conocía o que por su naturaleza debiera conocer. El ejemplo más interesante o más claro es el error de diseño o la falla de material de origen. Si el equipo viene ya de origen con un defecto, si la naturaleza del defecto es tal que el asegurado no podía saberlo, va a tener cobertura en la póliza, en la medida, insisto, que el asegurado no lo conocía o no estaba en condiciones de conocerlo a priori. Bueno, segunda exclusión, daños por funcionamiento de desgaste normal, corrosión, oxidación, deterioro gradual, etc. Esta exclusión está muy vinculada a la condición marco de que el evento sea súbito y accidental imprevisto. Que después se refrasean las exclusiones de esta manera, o parcialmente de esta manera. Es decir, todo lo que tenga que ver con desgaste normal, funcionamiento normal y todo lo que es de tipo gradual y progresivo es un costo operativo no trasladable al seguro según el espíritu de la póliza y no tiene cobertura. Daños por condiciones atmosféricas, químicas o térmicas. Comentario. Ya lo comentamos antes como ejemplo de lo que es súbito y lo que no es súbito. Esta exclusión se refiere a la exposición continua y natural y de funcionamiento normal en un ámbito de condiciones químicas, térmicas o atmosféricas determinado. No aplica obviamente si esa exposición es producto de un accidente de algo súbito y de plazo limitado. Todo lo que sea defecto estético, rayadura, todo lo que sea, aquel daño que no afecta a la funcionalidad del equipo, sino que solamente implica un efecto visual, estético, básicamente, no dispara la cobertura. En la condición general de incendio está la exclusión de transmutaciones nucleares, que en la condición específica se vuelve a incluir, pero redactada de otra manera, y dice que excluye las reacciones nucleares, radiación nuclear o contaminación radioactiva. A ver. Daños por los cuales sea contractualmente responsable el fabricante o proveedor.
Esta exclusión apunta básicamente a la garantía. Podría haber situaciones donde haya otro tipo de vínculo contractual con el proveedor, con lo cual también aplicaría esta exclusión. Pero obviamente la situación más natural y universal es la garantía. Es decir, si el daño es atribuible al fabricante, por ejemplo, el error de diseño que hablaba antes, un defecto de origen atribuible al fabricante y contemplado en el alcance de la garantía, la cobertura no opera, tiene que hacerse cargo el fabricante. Pero esto es así siempre como exclusión. Por ejemplo, si el fabricante o el proveedor desapareció, quebró, no está más y la garantía no se puede ejecutar, aún así queda excluido porque ese tipo de falla debía estar a cargo del fabricante. Por otro lado, si la garantía ya venció y ya no hay una responsabilidad contractual del fabricante, sí va a aplicar la cobertura. Y también va a aplicar en exceso o en defecto. Por ejemplo, a veces un daño de origen conlleva a su vez otro daño en otras partes que no está contemplado en la garantía y habrá una parte que sea a cargo del fabricante y otra a cargo del seguro. Bueno, otra exclusión. Fallas, siempre hablamos de daños o pérdidas de o en los objetos del seguro por fallas de aprovisionamiento de servicios públicos. En servicios públicos la póliza se refiere a energía eléctrica, suministro de agua y suministro de gas. Está claro que en lo que es equipo electrónico, el componente de suministro de agua y suministro de gas, salvo alguna situación muy exótica y extraña, no tiene ninguna importancia, pero sí tiene mucha importancia el tema de la energía eléctrica, porque es de hecho origen de muchos siniestros, la falla de suministro eléctrico, sobre todo sobre tensiones, pero no solo sobre tensiones, pero es el más común. Vamos a ver después que esta exclusión es parcialmente reversible con un adicional. Después tenemos las pérdidas o responsabilidades consecuenciales de cualquier tipo, lucro cesante, etcétera, pérdida de clientela, pérdida de contratos, etcétera. Esta exclusión figura en la póliza, a mi modo de ver es redundante, porque ya de hecho, por definición, la póliza solo cubre daño directo, daño material directo a los bienes objeto del seguro, o sea que esta exclusión, a mi modo de ver, es redundante, pero está en la póliza. No cubre el robo o hurto cuando fuera instigado por el asegurado o sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o afinidad. Bueno, cuando está instigado por el asegurado, obviamente no puede tener cobertura, es una situación de fraude directamente, pero también excluye, digamos, cualquier robo donde participe un familiar del asegurado hasta este 4º grado de consanguinidad o afinidad. Y después está la cobertura, la exclusión, perdón, de infidelidad, que también está vinculada al robo y hurto. Y supongo que el concepto de infidelidad, ustedes ya lo han visto en la cobertura de robo, donde hay un capítulo específico para cubrir la eventual infidelidad. Pero en principio, en todas las pólizas de daño material, excepto claramente la de robo con infidelidad, la infidelidad va a estar excluida. Es decir, todo robo o hurto que sea perpetrado o que se cometa con la participación de algún modo de algún empleado del asegurado, de alguna persona en relación de dependencia con el asegurado, es considerado infidelidad y queda fuera de la cobertura. Pero recuerden que infidelidad solo aplica al robo y hurto. Cualquier otro daño intencional por parte de un empleado que no esté vinculado a robo o hurto, desde un incendio intencional hasta golpear un equipo a propósito, eso sí tiene cobertura. Es decir, el asegurado está protegido incluso contra las acciones de sus propios empleados, salvo en el caso puntual de robo y hurto. Y después hay una condición que dice que no se cubren pérdidas o daños cuando el local permanezca cerrado más de un mes, más de 30 días, perdón, más de 5 días, salvo un periodo anual de vacaciones de hasta 30 días. Esta es una exclusión que está tomada de la póliza de robo, que tiene que ver básicamente con el concepto de robo, y que podrá ser
modificada en condición particular en función de las necesidades del asegurado. Como comentario general, las exclusiones, en todos los capítulos de exclusiones de las pólizas de todo riesgo, vamos a encontrar dos tipos de exclusiones. Una son las exclusiones absolutas. Absolutas quiere decir, no están cubiertas, no se pueden cubrir, no se van a cubrir, no se quieren cubrir. Son exclusiones absolutas. Ejemplo, guerra, riesgo nuclear, dolo, culpa grave del asegurado, alguna más. No se cubren en condición específica, no hay adicional posible, no se van a cubrir. Esas son exclusiones absolutas. Y otras son exclusiones relativas. Relativas quiere decir que en principio están excluidas, pero que pueden ser tomadas como adicionales o revertidas total o parcialmente con algún adicional. Y esto tiene sentido para acotar en principio la cobertura a lo básico por un tema de costo, porque si ponemos todo en la cobertura, obviamente aumenta el costo, y después cada asegurado, eventualmente y en función de su necesidad y lo que quiera hacer con su riesgo, podrá tomar esas adicionales que revierten alguna exclusión relativa. Entre las absolutas vamos a encontrar siempre el dolo o culpa grave del asegurado. Y es una exclusión que requiere algún análisis y algún comentario. Primero, separar lo que es dolo de culpa grave. El dolo es una actitud delictiva, en principio, y no hay mucho para explicar. Si el asegurado, si el daño o pérdida es producto de una actitud delictiva del asegurado, sea fraudulenta en cuanto al seguro o de otro tipo, no va a tener cobertura, eso está claro, es bastante obvio. Pero después está el término culpa grave. Y la culpa grave es un poco resbalosa, porque en realidad, bueno, no en particular en esta póliza, pero en general las negligencias del asegurado mismo no están excluidas, y sí la culpa grave. Y ahí entre negligencia y culpa grave hay una zona gris que no siempre es fácil de resolver. La culpa grave puede ser entendida como un error, negligencia o imprudencia, ciertamente grosera, pero sin intención o malicia. Es decir, en la culpa grave encontramos dos elementos. Primero, debe ser una negligencia grosera, no una negligencia menor, para que constituya culpa grave. Y por otra parte, debe ser sin intención o malicia. Y esta póliza en particular, además, excluye los actos intencionales o negligencias inexcusables del asegurado o su representante. Negligencia inexcusable, así como está redactado, es bastante parecido a lo que acabamos de dar como culpa grave. Y nos deja una ventana de zona gris entre lo que podría ser considerada una negligencia no inexcusable y una inexcusable. Si los textos a veces deberían ser más taxativos en ciertos términos, pero bueno, así es como está redactado. Es importante resaltar la figura del representante del asegurado, por varias razones. Primero porque si tomamos, por ejemplo, una empresa, bueno, cualquier empresa, iba a decir privada, pero puede ser cualquiera, siempre hay una figura principal, el dueño, el gerente general, el presidente, no sé, el que fuera, pero después hay toda una plana mayor que hasta cierto punto no puede ser considerada como un empleado cualquiera en términos de evaluar la cobertura si esa persona produce un daño o no. Por ejemplo, en una empresa de ingeniería, el gerente técnico es una figura clave que no puede ser considerado como un empleado más respecto a un daño que produzca. Es decir, en cada empresa o en cada caso puntual va a haber una cierta cantidad de personas que por su nivel jerárquico o sus capacidades técnicas deben ser asimilables al asegurado en cuanto a las exclusiones de acto intencional, negligencia o culpa grave. A partir de ahí, de ese nivel jerárquico técnico hacia abajo, cualquier negligencia, acto intencional de cualquier empleado va a estar cubierto, salvo, como dijimos antes, la infidelidad. Porque la póliza, insisto, cubre al asegurado incluso contra los actos de sus propios empleados. El otro tema del representante del asegurado es que esta figura, la figura del acto intencional, de la negligencia, de la culpa grave,
del dolo, son figuras que aplican a personas físicas. ¿Qué pasa cuando el asegurado es una persona jurídica, una razón social? Yo no puedo decir que, no sé, RRR, Sociedad Anónima, cometió un acto de dolo. No, la Sociedad Anónima no puede cometer un acto de dolo. Es una persona. Entonces, cuando el asegurado es una razón social, necesitamos invariablemente poder definir quiénes son los representantes de los asegurados a los cuales se aplica este concepto de dolo, culpa grave, o estos conceptos de dolo, culpa grave, acto intencional o negligencia. Entonces, repasemos un poquito las exclusiones. Fallas existentes al inicio de vigencia con todas las limitaciones que comentamos. Todo lo que sea desgaste normal o gradual o progresivo. Condiciones atmosféricas que también están dentro de este concepto de súbito y accidental, cuando las condiciones atmosféricas o térmicas o químicas son estándar, cotidianas, no son súbitas accidentales. Los defectos estéticos, reacciones nucleares, esto que acabamos de ver, dolo, culpa grave, acto intencional, negligencia. La garantía, la falla de aprovisionamiento de servicios eléctricos, las pérdidas consecuenciales, y las que aplican a robo y hurto en general, que son estos tres ítems que tenemos aquí en la pantalla. Este es el conjunto de exclusiones de la póliza. Y si los analizamos, aunque parezcan muchos en números, si analizamos lo que está excluido, es todo bastante obvio. Y vemos que la cobertura es muy amplia en realidad y que deja muy pocas cosas fuera. Bueno, al margen de los eventos excluidos, analicemos un poco los bienes excluidos. No solo los bienes no asegurados porque no están definidos en el objeto de seguro, sino dentro de los equipos que están dentro del objeto de seguro, qué es lo que no va a estar cubierto. Primero, todo lo que no es hardware, el software, la información, todo eso no tiene cobertura. Es decir, la cobertura solo apunta a hardware, a bienes físicos tangibles. La pérdida de información, la pérdida de software no está cubierta. Por otra parte, las partes desgastables. Ahora leemos el detalle, pero como concepto, porque esto va a venir repetido en otras pólizas. Partes de desgaste o de vida útil limitada, o de recambio continuo, de recambio periódico, por un lado. Partes particularmente frágiles, vidrio, etc. Y finalmente líquidos de todo tipo, líquidos aditivos, combustibles, lubricantes, aditivos de cualquier tipo. Esos tres elementos usualmente van a estar excluidos. En el caso de equipo electrónico, obviamente los lubricantes, combustibles, productos químicos no tienen mucha significación, pero están excluidos. Los elementos frágiles, precisamente, por su condición de fragilidad. Y los elementos de recambio o partes desgastables no están cubiertos porque su vida útil es limitada y en general cuando se produce un siniestro son elementos que de todas maneras iban a tener que ser cambiados por el asegurado por la rutina normal de mantenimiento o de recambio de partes desgastables. Así que este conjunto de elementos, que hay una gran variedad que tienen que ver con, insisto, partes de recambio de vida útil limitada, objetos frágiles y líquidos, componentes de las instalaciones. Usualmente van a estar excluidas. Ahora bien, el alcance de esta exclusión tiene que ver con siniestros que afecten estos elementos individualmente. Por ejemplo, se rompe un fusible, se pierde un neumático, por nombrar algo de lo que está en pantalla, etc. Obviamente sí están cubiertos como parte de un siniestro mayor. Si hay un incendio general del equipo o un robo, no se van a descontar estos elementos de indemnización, se va a indemnizar todo. Pero siempre que ocurra un daño sobre el objeto específico excluido, no va a tener cobertura. La póliza enumera también una serie de gastos no asegurados.
gastos extras, ciertos gastos asociados al siniestro, pero que no son parte del siniestro. Por ejemplo, gastos, en la mayoría de los casos el asegurado va a estar muy interesado en acelerar las reparaciones, o las recompras o lo que fuera, lo cual implica gastos adicionales de aceleración, que en principio no están cubiertos. El asegurador va a reconocer los gastos, pero solo los gastos ordinarios. Por ejemplo, si hay que importar un repuesto, el asegurador va a reconocer todo el gasto de transporte del repuesto hasta el lugar de la reparación. Pero ese gasto va a ser gasto ordinario. Si hay algún elemento de transporte más rápido, que por lo tanto es más caro, la diferencia de costo va a estar a cargo del asegurado. A eso nos referimos con gastos de aceleración no cubiertos. Y en particular van a estar excluidos los gastos adicionales por flete aéreo, los gastos adicionales por horas extras, por sobrecostos de mano de obra, por hora extra, etcétera, por flete expreso. Todo eso está excluido dentro de la cobertura. Y después, dentro de la parte sí cubierta, por ejemplo, en el caso de un daño total de un equipo por incendio, el asegurador indemniza la pérdida completa, pero además va a indemnizar los gastos de desmontaje, porque ese bien que ya no sirve mal va a haber que desmontarlo y sacarlo. Esa parte también está cubierta. Ahora, dentro de esa parte cubierta, lo que no reconoce la póliza son gastos adicionales de albañilería o de utilización de andamios y escaleras. Y esto tiene que ver con el hecho de que a veces estos equipos están montados o empotrados sobre edificios o estructuras y demás, y requieren albañilería, etc. Bueno, entonces, con las exclusiones terminamos, digamos, el capítulo cobertura. Vimos objeto del seguro, primero definido de forma genérica, después con ejemplos concretos sobre qué tipo de bienes se aseguran, y después pasamos a la cobertura, al marco de cobertura, a una enumeración de lo que sí está cubierto y al análisis de las exclusiones. Y esos son los dos cuerpos principales de cualquier análisis de una cobertura: el objeto del seguro y la cobertura propiamente dicha. Vamos a avanzar ahora un poco sobre las cargas del asegurado. Todas las pólizas conllevan en los textos específicos ciertas cargas que el asegurado tiene que cumplir y cuyo incumplimiento dispara precisamente las consecuencias del incumplimiento de cargas previstas en la ley de seguro. Algunas de estas cargas son declaraciones de principio muy genéricas y muy difíciles de aplicar, pero que tienen que estar en la póliza porque tienen que reflejar ciertos conceptos de la técnica asegurativa que son básicos. Por ejemplo, el hecho de que el asegurado no puede descansar en que tiene un seguro para desentenderse de la seguridad de sus bienes. Este concepto tiene que estar reflejado en póliza de algún modo y aparece como una carga de la asegurada, redactada de una forma genérica e inespecífica, si se quiere. Es un ejemplo, pero vamos viendo los casos. Primero, carga del asegurado. Tomar todas las precauciones razonables para evitar daños. Esta es una medida típica de lo que comentaba antes. Muy abierta, muy genérica, difícil de encuadrar. ¿Cuáles son las precauciones razonables? Bueno, es vago, pero trae al texto de póliza este principio de que el asegurado no se puede desentender de la seguridad de sus bienes porque tiene un seguro. Tomar las medidas necesarias para evitar robos, el mismo principio. Después tenemos seguir las instrucciones de operación y mantenimiento del fabricante. Es decir, los equipos tienen que estar atendidos de manera adecuada. ¿Y cómo se interpreta esa manera adecuada de ser atendido un equipo? Bueno, seguir las instrucciones del fabricante, que es quien lo diseñó y quien mejor lo conoce. Y establece una serie de instrucciones sobre cómo mantener el equipo y cómo operarlo.
Después hay otra situación, las situaciones de conflicto económico del asegurado, es decir, la posibilidad de la convocatoria, de una quiebra, de un concurso de acreedores, del embargo de los bienes asegurados. Estos son elementos que deben ser informados al asegurador de manera inmediata, porque el asegurador puede necesitar, es de algún modo una agravación de riesgo, no desde el punto de vista del riesgo técnico, sí desde el punto de vista del riesgo financiero del asegurado. Y es una carga del asegurado informar al asegurador estas situaciones. El asegurado debe permitir las inspecciones del asegurador cuando éste lo requiera. Una vez contratada la cobertura, el asegurador tiene derecho a inspeccionar las instalaciones toda vez que lo requiera. Proveer al asegurador toda la información que éste solicite, tanto para la suscripción como para el control del riesgo y más aún para la liquidación de un daño. Y la última es carga del asegurado que aparece en póliza. Después vamos a ver, cuando veamos un poco tarificación, que en condición particular suelen aparecer otra serie de cargas que le dan, que hacen un poco más específicas estas cuestiones de seguridad, contra robo, contra incendio y demás. Pero en el texto estándar, la última carga que aparece es que el asegurado debe interrumpir el funcionamiento de un bien dañado hasta que sea reparado a satisfacción del asegurador. Obviamente, si un bien que ya tiene un daño puede seguir operando, y el asegurado en principio va a intentar que siga operando para poder seguir con su actividad normal, constituye una agravación de riesgo. Es decir, seguir operando con un bien que ya tiene un problema es una agravación de riesgo y desde el punto de vista de la póliza es una carga del asegurado interrumpir su funcionamiento y obviamente si no lo interrumpe, eventualmente no tendrá cobertura en cualquier otro daño posterior. Bueno, suma asegurada. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de lo que aparece en la póliza. Como condición particular va a aparecer el asegurado, las instalaciones, etcétera. Va a aparecer la suma asegurada, van a aparecer los límites de indemnización, van a aparecer los deducibles. Vamos a entrar un poquito más en estas cuestiones más específicas de la cobertura. La suma asegurada lo charlamos un poquito en la introducción, porque esto aplica a todas las pólizas de equipos en general. La suma asegurada debe reflejar el valor de reposición a nuevo de los bienes que asegura. Y valor de reposición a nuevo quiere decir no solo el componente de valor de recompra a nuevo, sino todos los gastos inherentes a poner un equipo a funcionar en el lugar que corresponda. Es decir, como ejercicio teórico, si tuve un daño total, tengo que desmontar el equipo, comprar uno nuevo y volver a instalarlo donde estaba el anterior. Entonces, el valor de reposición a nuevo va a ser el valor de recompra más todos los gastos que implique poner a funcionar en donde estaba. Eso implica transportes, siempre gastos ordinarios de transporte, de remontaje, todos los derechos aduaneros si fuera importado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si el bien dañado, o mejor dicho, perdón, acá estamos hablando de suma asegurada, no de siniestros, dejemos de lado el daño. ¿Qué pasa si el bien a asegurar es un bien que tiene cierta antigüedad y que ya no existe en el mercado? Entonces, ¿cómo voy a poner el valor de recompra nuevo en el componente de valor a nuevo de la póliza? Bueno, hay que elegir un valor nuevo, el valor de un bien nuevo que sea equivalente al que voy a asegurar. Es decir, un bien de la misma o análoga clase y capacidad. Hasta ahí es lo que establece la póliza. Fuera de póliza, ¿qué problema tenemos acá? Y que los equipos electrónicos evolucionan a un ritmo muy acelerado y a veces buscar el bien equivalente en el mercado es muy difícil, porque cualquier equipo electrónico que se deje de producir es reemplazado por otro que tiene mucho más prestaciones, mucho más capacidades, etc. Entonces, elegir un bien nuevo equivalente al que queremos asegurar es un problema no siempre fácil y bueno, es un tema en todo caso que deberá resolver el asegurado
siempre, como consejo general, que vaya hacia algo más valioso. ¿Por qué? Porque si no corre el riesgo de quedar en infraseguro, que es la peor situación posible. Bueno, en un extremo de la situación temporal de la póliza tenemos, al inicio tengo que definir la suma asegurada, que es lo que acabamos de hablar. Y la suma asegurada va a impactar en el análisis del infraseguro. Cuando veamos la cobertura, en el caso de un siniestro, cuando se analice la prestación a prorrata, si hay un no infraseguro, va a impactar cuál fue la suma asegurada que se puso al inicio de póliza. Y ahí entonces la póliza nos dio ya una definición de cuál debe ser la suma asegurada. Ahora vamos al otro extremo de la póliza, el momento de siniestro. Y en el momento de siniestro, para el momento de siniestro, vamos a tener que ver la póliza que dice en cuanto a cuál es el compromiso del asegurador de qué gasto o qué pérdida o qué nivel de daño va a reconocer. Toda vez que un equipo sufre un daño o una pérdida parcial, cuya reparación supere el valor actual del equipo, va a ser considerado daño total. Si no supera el valor actual del equipo, va a ser considerado daño parcial. Recordemos, repasemos un poco qué es el valor actual. Valor actual o valor real, para nosotros en este curso son sinónimos. Valor actual, valor real es idéntico. ¿Cuál es el valor actual? El valor actual es el valor económico real que tenía el bien en el momento del siniestro. Y el bien en el momento del siniestro tiene una determinada antigüedad, una determinada intensidad de uso, un determinado estado en función de cómo se lo cuidó y demás. Y ese es el valor actual, el valor económico que tiene en ese momento en función de todas estas cosas. ¿Cómo se determina? Bueno, hay dos maneras de determinarlo. Si el tipo de bien de que se trata es un bien que cuenta con un mercado de usado constituido, un mercado donde se puede averiguar de manera fehaciente un precio para ese producto en ese estado, se usa el valor de mercado. Porque de hecho ese es el valor real económico que tenía. Si hubiera vendido el bien en el momento exactamente anterior al siniestro, hubiera obtenido ese valor económico. A veces ocurre que el equipo asegurado no tiene un mercado muy claro como equipo usado, no es muy fácil determinar cuál es su valor en un mercado de usado potencial, entonces se usan tablas de depreciación. Y con las tablas de depreciación, en base a la antigüedad, corregidas por el estado y la intensidad de uso, se llega a un valor depreciado. Entonces, el valor actual o real es el valor depreciado por uso, antigüedad y estado, o el valor de mercado como usado al momento del siniestro. Entonces, si el daño supera el valor actual, es un daño total. Si el daño no supera el valor actual, es un daño parcial. Ahora vamos a ver qué establece la póliza para daños parciales. Es decir, un daño que no superó el valor actual del equipo. Dice que va a reconocer todos los gastos necesarios. Lo leo textualmente como está en la póliza porque está muy claro este párrafo. Todos los gastos necesarios para dejar el bien dañado en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro. Y esto incluye los gastos de valor de las piezas de recambio, costo de la mano de obra, gastos de desmontaje y remontaje, de transporte ordinario y los derechos de aduana si los hubiera. Como ven, cubre todo lo que haga falta para reparar el daño, sin ningún tipo de depreciación, con lo cual podemos decir, no lo dice la póliza así, pero como concepto podemos decir que el daño parcial se liquida a nuevo. Mano de obra sin depreciación, piezas de recambio nuevo, todos los costos asociados al transporte ordinario, montaje, derecho de aduana, todo se paga a nuevo. Y también traemos a colación el hecho de que el asegurador está dispuesto a pagar todos estos gastos adicionales, por eso exige también que estén en la suma asegurada.
Entonces, daño parcial se liquida a nuevo. ¿Qué pasa en el caso del daño total? En el daño total estamos en la situación en que la pérdida o los daños superan el valor actual. Si es un daño que en principio aparece como daño parcial, se hacen las cuentas, supera el daño actual, daño total. Obviamente, si fue un robo, un incendio total, etc., va a ser daño total. Ahora bien, el espíritu de la póliza es recomponer la situación del asegurado que tenía en el momento anterior al siniestro, y en el momento del siniestro, el valor económico del bien asegurado era el valor actual. Por lo tanto, en el caso de daño total, la indemnización prevé que se va a indemnizar el valor actual del equipo. Entonces podemos decir, insisto, no como texto de póliza, sino como concepto. Daño parcial se liquida nuevo, daño total se liquida valor actual. Dice la póliza textualmente, el asegurador indemnizará hasta el monto del valor actual que tuviese el bien inmediatamente antes de ocurrir el siniestro. También indemnizará los gastos normalmente se erogarán para desmontar el bien destruido. Es decir, si hay un daño total, no solo se indemniza el valor actual en cuanto al valor económico, sino como gasto adicional se reconocen los gastos de desmontaje del equipo destruido. Y ahí termina la responsabilidad del asegurador respecto de la pérdida. Bueno, en el capítulo de resarcimiento, la póliza establece también o aclara algunos conceptos que tienen que ver con condiciones que son, si se quiere, obvias, pero que tienen que estar contractualmente establecidas. Si hubiera un valor de salvamento o valor de salvamento o residual le llamamos a, supongamos, un daño total. El asegurador va a liquidar el valor actual. Ahora bien, ¿qué pasa con los restos? ¿Tienen algún valor? Los restos pueden tener valor como piezas, algunas piezas rescatables que pueden ser comercializadas como piezas de recambio usadas, o aún en el caso más desfavorable se puede vender como chatarra. Es decir, puede haber, suele haber o puede haber un valor residual. Los restos de un siniestro total, o los restos de cualquier siniestro que no sea recuperable, sobre esos restos tiene derecho el asegurador. El asegurador podría quedarse con esos restos. Obviamente el asegurador no tiene ningún interés en quedarse con los restos, pero si esos restos son comercializables, ese valor debe descontarse del siniestro. ¿Por qué? Porque el asegurado, lo está recuperando por otra vía. Entonces, los valores de salvamento o valor residual de los bienes, de las partes o el bien dañado, se descuentan del siniestro. Segundo ítem, las mejoras tecnológicas o las mejoras que se realicen de cualquier naturaleza a raíz del siniestro también van a quedar a cargo del asegurado. Y esto es bastante común, sobre todo en equipo electrónico, que al momento de producir reparaciones se aproveche, lo cual es lógico, para introducir mejoras, mayores capacidades, mayores funcionalidades, lo que fuera. La diferencia de costo para realizar esas mejoras queda a cargo del asegurado. El asegurador solo responde hasta lo que el asegurado tenía antes del siniestro. Y finalmente, cuando se hacen reparaciones provisionales para seguir operando, por ejemplo, utilizar piezas de recambio usadas hasta que vengan los repuestos definitivos, o cualquier otra reparación de tipo provisional, en la medida de que no sean parte de la reparación definitiva, tampoco están cubiertas. Es decir, el asegurador se compromete a la reparación del bien global, pero no el costo adicional de una reparación provisional. Entonces, recapitulando el resarcimiento, el daño parcial se liquida nuevo, incluido no solo las piezas y la mano de obra, sino también el transporte ordinario y los derechos de aduana.
El daño total se liquida a valor actual y los costos de salvamento se deducen de la indemnización, así como las mejoras tecnológicas. Y las reparaciones provisionales o el costo adicional de las reparaciones provisionales no están cubiertos. Bueno, por hoy lo vamos a dejar acá, seguimos en la clase que viene.